Hola Ligia, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días. ¿Tienes tu proyecto ahí a la mano? No, profe. No seas malita, ¿lo puedes abrir, por favor? Ya, profe. Ok, vámonos a la parte de las competencias y ahorita vamos desarrollando las ideas, ¿ok? La parte de las competencias. Ok, vamos a darle paso a la parte de las características que debe de tener un docente del siglo XXI. Déjame, te voy compartiendo pantalla. Ok, Ligia, vamos con unas preguntas muy fáciles y muy sencillas. ¿Qué es la docencia? Es el poder transmitir conocimientos y aprendizajes Ok, ¿en dónde? Solo eso es la Mm. docencia. Es transmitir conocimientos, aprendizajes en cualquier, en, en un aula. Ok, ¿alguna otra idea? Leti, buenos días, ya andas por aquí. ¿Qué aspectos, Buenos días. qué aspectos componen la docencia? ¿O qué elementos? Le decía a Ligia, Leti, que antes que otra cosa ocurra, a ver si pueden abrir su proyecto, porque vamos a trabajar un poco con él.
Sería compromiso educativo, dominio de la materia, flexibilidad y capacidad para el trabajo en equipo. Ok, sí. Eh, Siguiente pregunta. Bueno, ya. Leti, ¿qué es la docencia? Andy, ¿qué es la docencia? Buenos días. Es impartir conocimientos, guiar al estudiante. Que bien, ya tenemos dos aspectos. Ligia nos había mencionado que era transmitir conocimientos a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, bien. Guiar al estudiante, bien. Otro. Fomentar un pensamiento crítico al estudiante. Ok, bien. Segunda pregunta, ¿qué aspectos componen la docencia? Eh, Aspecto sería como cómo es el docente, si es comprometido, capacitado, o algo así. Em, O no. pues sí podría ser, pero a ver, vamos a hacer un poco más claro. Ayúdenme a leer esta diapositiva, ya para iniciar de lleno con el tema del día de hoy. Espérenme, yo les digo. Esta. La evaluación de los docentes, la certificación docente en educación. La evaluación de los docentes debe estar enmarcada en una evaluación del conjunto del sistema educativo. Necesitamos una cultura de evaluación que en lugar de enfatizar el aspecto punitivo, valore la potencia de esta instancia para el crecimiento, para saber cuál es la tarea pendiente y desarrollar políticas en ese sentido. No debemos comprender la evaluación como castigo, sino como posibilidad de desarrollo docente. Lo primordial es concentrar la evaluación docente en lo que es propio de su tarea, la enseñanza. Ok, ¿a qué se refiere Guillermo Sherpin Villegas? Que no debemos ver la evaluación como algo malo, sino algo para crecimiento, para saber en qué podemos cambiar y qué podemos seguir adaptando, ¿no? Ok, Leti. Pues como lo comenta Alicia, normalmente nosotros como estudiantes, que nos digan que tenemos un examen, pues nos asustamos y pensamos que tal vez no lo vamos a pasar o sea, empezamos a tener a veces pensamientos negativos y lo que quiere decir es que esto es para saber qué tanto sabemos de lo que vimos en clases para ¿cómo se dice? Ok, ya tocaste un punto, un punto importante. Todos los docentes en algún momento fuimos alumnos. Eso es importante. Pero a ver, ¿ustedes en qué cuatrimestre van? Octavo. ¿Cuántos les faltan?
1. Y después de ahí, suponiendo que se quisieran dedicar a la docencia, Tendríamos que seguir así como capacitándonos. no sé, yo pregunto, normalmente cuando salen de la universidad, ¿qué dicen? Ah, pues están frescos, traen los conocimientos frescos, ¿sí o no? No, ahorita lo digo. Sí, Entonces, a ver, repito, la evaluación de los docentes debe de estar enmarcada en una evaluación del conjunto del sistema educativo. ¿A qué se referirán con una evaluación del conjunto del sistema educativo? que antes de que el docente pueda estar en un aula tienen que evaluarlo. Mm, hay que ir más allá. Repito, evaluación de los docentes debe de estar enmarcada en una evaluación del conjunto del sistema educativo. Que debe seguir varios puntos dados por el órgano que lo rige, en este caso el sistema educativo, la SEP. Ok, pero ¿cuáles serían esos puntos en conjunto? Sería el examen que presentan, ¿no? Creo que ahorita les llaman USICAM o algo así. ¿Cómo? Ok, a ver, vamos a ser claros y honestos, ¿no? La evaluación del docente no está enmarcada, es decir, no está dentro de un marco en el cual al docente se le evalúen sus habilidades. ¿Qué se le evalúa? Conocimiento de tipo específico. Necesitamos una cultura de evaluación que en lugar de enfatizar el aspecto punitivo o castigador, valore la potencia de esta instancia para el crecimiento, para saber cuál es la tarea pendiente y desarrollar políticas en ese sentido. Menciónenme 3 políticas educativas que estén orientadas a la evaluación o a la certificación docente. ¿Cómo dijo, profe? Menciónenme 3 políticas educativas que estén encaminadas a la evaluación o a la certificación docente. Por ejemplo, decir, bueno, esta política habla de que todos los docentes deben de tener derecho a la capacitación y tal, 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 o algo, algo similar. ¿Están buscando? Pregunta. Sí. Ok, La calidad educativa del docente, ok. ¿Eso dónde viene? del maestro. No, no, pero una política educativa Ah, ok, ya. que De por la ley nos escuela. diga que el docente, o sea, en el diario oficial de la federación o en algún documento oficial que nos diga que el docente debe de tener derecho y acceso a procesos de certificación o capacitación.
¿Ya tardaron? Pregunta, ¿sí existirá? Sí, y debe estar en el diario oficial, pero no lo Mm, encuentro. seguros. Como tal, creo que no existe. Las El órgano. políticas, digo. Ajá, sí. Ok, sí existen, pero existen en el marco de lo general, no de lo específico. Por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo se dice que todos los patrones están obligados a brindar los conocimientos o las habilidades a través de los procesos necesarios para que sus trabajadores puedan acceder a una mejor práctica profesional. Ok, en preescolar, primaria, secundaria y bachillerato tenemos, bueno, anteriormente se llamaba carrera magisterial. ¿Alguien sabe cómo se llama hoy? No, yo no. Es el que mencioné, profe. Creo que hay uno, sé que hay un examen en lo que los maestros deben de prepararse bastante. Creo que se llama USICAM o algo así. Ok, pero a ver, Peña Nieto, en el gobierno de Peña Nieto se eliminó este carrera magisterial, que eran cursos para los maestros, eran cursos de liderazgo, de control de grupo, de desarrollo de habilidades, de didáctica, eran cursos, perdón, específicamente creados para los maestros y para mejorar su práctica docente. ¿Qué se enseñaba en carrera magisterial? Pues el oficio. Por ejemplo, ¿cómo aprende un carpintero a ser carpintero? Viendo, practicando, Practicando, pero ¿quién le enseña? pues en la docente. Bueno, un carpintero a veces solo lo ve de otra persona, no siempre tiene que ser como que alguien en específico en la docencia, pues sí, los nosotros. ¿Cómo aprende alguien que pega loseta o que pone yeso? Por medio de la observación Observación. ¿Observación de qué? del procedimiento, qué es lo que ya se hace primero, cómo se pega, etcétera. Ok, ¿a quién está observando esa persona que está aprendiendo? A la persona capacitada, bueno, creo que se le dice, Ma, tal vez maestro, algo así, pero se le dice al maestro de la maestro, ¿no? Así le dice, ¿qué pasó, maestro? ¿Cómo está? Buenos sí. días. Ok, entonces el docente que termina la licenciatura en pedagogía, en educación, en psicopedagogía, ¿está preparado para dar clases? No, tendría que observar las clases para saber cómo se dan. Ok, de partes de una clase, ¿de qué se compone una clase? Es lo mismo una clase, una sesión. ¿Será lo mismo una clase que una sesión? Una clase, pues es como observar. Sesión ya sería que esté integrada la persona. No sé, yo por eso pregunto.
Ok, fíjense lo que vamos a hacer. Ya vimos algunas de las situaciones que a las que nos podemos encontrar como docentes, ¿no? De repente, el creer que el creer que estamos preparados para dar una clase nos lleva a cometer errores. La realidad es que sí estamos preparados, pero que desconocemos el oficio. ¿De dónde nacen las profesiones? Del oficio, ¿sí? Y recuérdenme cómo nació la pedagogía. No me hagan esto, ¿eh? Vámonos hasta la Grecia antigua. Nació de una disciplina centrada a la teoría y práctica, y de varios, ay, ¿cómo dicen? Autores. No, ¿de dónde viene el oficio de la pedagogía? ¿Quiénes fueron los primeros pedagogos? Los primeros paidagogos. Comenio. No, los primeros. Aristóteles. No, Mm. ellos son filósofos. Los primeros pedagogos nacieron en Grecia, eran esclavos, acuérdense, eran esclavos. ¿Ya se acordaron? Eran los esclavos de más confianza y eran aquellos que tenían la tarea de llevar a los hijos de los dueños, por decirlo de alguna forma, o de los patrones, a la escuela. Se encargaban de guiar, de conducir a los niños y aptarlos al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahorita, ¿cómo llevan a uno de sus hijos a la escuela? ¿Qué es lo mínimo que deben de hacer? Que vayan, ¿qué? Desayunados, ¿no? Que vayan desayunados, que vayan limpios, que lleven el uniforme. Esa era la pedagogía de aquellos tiempos, ¿sí? Así nace el oficio del pedagogo, de guiar, de conducir a los alumnos o a los estudiantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pregunta, ¿quién les ha enseñado ese oficio? Buenos días, profesor. Pues podría ser un maestro pedagogo y también los padres, ¿no? ¿Es pregunta, respuesta o afirmación? Afirmación, Ok, los padres, ¿por qué? porque son los que también nos ayudamos a guiarse. Ok, pero a ti como docente, ¿quién podría enseñarte el oficio del pedagogo en el 2023?
Un maestro. Ok, es casi lógico, ¿no? Un maestro sería quien me pueda enseñar, pero a ver, ¿en dónde podrías aprender eso? En un aula. En un aula de clases, muy bien. Ahora, si no puedo aprender en esa aula de clases, ¿en dónde podría... ah, ¿y qué voy a aprender? Sobre todo, ¿qué voy a aprender en un aula de clases? De un maestro, quizás sus técnicas de enseñanza. Ok, podría ser una, bien. ¿Qué más? Control de grupo, conocimientos, Ok. ¿Y cómo lo voy a aprender? ¿A través de la O? observación. Ok, a ver, las tres, aprovechando que están aquí. Andy dice, no necesariamente tiene que ser un docente. A ver, platícame más, Andy. Pero bueno, las cuatro. Háblenme de las características. Ok, Andy, pero a ver, estamos hablando de la práctica docente, ¿eh? Ojo, no se desvíe. Estamos hablando de la práctica docente. El tema en específico es la certificación docente en educación. Ok, háblenme de las características que, de acuerdo a lo que ustedes piensan y opinan, debería de tener un docente. Flexible, humano, porque igual quizás sus alumnos estén pasando por algún momento complicado y deba comprender esa parte. Como bien dije hace rato, igual trabajo en equipo porque el trabajo es en conjunto. A veces no es solo tu aula o tu salón, necesitas el apoyo de otros. Si, por ejemplo, a ti ves que no te funciona, perdón, una estrategia, quizás te funcione la estrategia de otro colega. Entonces, más que nada, se necesita todo eso, compañerismo. Ok. Joana, adelante. Pues igualmente es como que la observación para tener un grupo equilibrado, tener ay, se me fue la palabra, perdón. Ok, porque no se preocupe. Ajá. Tener ¿Por como qué abrimos? el orden del grupo. Ok, ¿y por qué habríamos de aprender eso? Precisamente para tener el control del grupo, ¿no? En este caso, para saberlo guiar y saber controlar, sí, controlar es la palabra, ¿no? Podría ser, ¿Y por qué queremos controlar el grupo? para que todos tengan un buen conocimiento, o sea, porque pues ahí tienes todo tipo de alumnos, como el que es a lo mejor muy tranquilo observando, como también el que nada, no aprende observando, sino practicando. Ok, ¿por qué queremos aprenderlo? Porque es parte del trabajo, ¿sí? O sea, ¿por qué necesito aprender algo? Pues porque es parte del trabajo y si yo no sé hacer mi trabajo, ¿qué pasa? El albañil que no sabe pegar tabique, ¿qué pasa con él? No va a poder realizar su trabajo. O que tal vez lo va a hacer bien,
o tal vez lo va a hacer mal, o tal vez a ella, quién sabe qué va a pasar. ¿Sí? Pero el docente que no tiene las herramientas para transmitir conocimiento, se enfrenta a una carencia. Por eso yo les ponía esta primer página. Ahí alcanzan a ver. Sí, El autor que leía Eligia, perdón, en un inicio, nos hablaba precisamente de esto. ¿Qué habilidades debería de tener un docente? Pues habilidades propias de su oficio. ¿Cuál es su oficio? La ENSE. enseñanza. Ok, menciónenme 3 teorías de enseñanza, o 3 métodos, o 3 estrategias de enseñanza. Lo que tanto se habla de por proyectos, Ok, ¿quién sabe hacerlo? los maestros. No, de ustedes, ¿quién sabe hacerlo? ¿Quién sabe planear por proyectos? Ok, ya dijeron una, ¿eh? Una es la planeación educativa. Yo más o menos lo estoy entendiendo, no sé planearlo como tal, pero estoy entendiendo. Se realizan actividades a corto plazo, por ejemplo, en un mes. Vamos a ver el ciclo del agua, un decir, ¿no? Pero el ciclo del agua te va a abarcar el crecimiento de las plantas, te va a abarcar en cómo se conforman los mares, las nubes, y al final tienen que presentar el alumno un proyecto más que nada para poder evaluar si adquirió el conocimiento. En este caso puede ser una exposición, puede ser una maqueta, puede ser algún tipo de trabajo, pero recalco, es para evaluar si pudo adquirir el conocimiento que necesita. Ok, ni los docentes que están activos, con todo y el consejo técnico, este, saben cómo desarrollar esta metodología. ¿Por qué? Pues porque es un enfoque curricular que no tiene como las herramientas pues metodológicas, vamos a decirlo así, para que el docente sepa de dónde tomar, de dónde distribuir o seleccionar los contenidos. Ahora, nosotros, ¿de dónde podemos obtener certificación? ¿Las certificaciones cuestan? Pregunta. Sí Sí, cuestan, profe. Yo tengo certificación ECO 435. ¿Segura que es ECO 435 o EC 0435? Bueno, eso, ese 0435. Ok, ¿qué es ese? A ver, háblame de tu certificación. Pues la verdad, fue hace como 5 años que me certifiqué cuando empecé a Ah, trabajar en guardería. entonces ya Es no de tiene guardería. validez. No, pero pues en su momento la tuvo. Pero sí sé que hay varias competencias que se certifican y eso pues yo no lo sabía esa parte. Ok, ¿qué es? Una, un estándar de competencia que certifica que tienes que. El conocimiento para adquirir ese trabajo, el conocimiento para realizar ese trabajo. Ok, tú estás certificada ante el conocer. El conocer Sí. y el Sistema Nacional de Competencias es un sistema que tenemos en México que precisamente hace eso. Certifica que una persona, independientemente de la licenciatura cursada, su profesión, su oficio o la actividad a la que se dedique, posee los conocimientos para desempeñar una actividad específica dentro de un entorno laboral. ¿Sí? Pregunta Ligia, ¿cuántos estándares de competencia hay? La verdad no sabría decirle, pero sí sé que hay muchos. Sé que igual hay uno incluso hasta para limpieza,
saber cómo limpiar un edificio, hay para estándar de competencia para alimentos, cómo preparar un alimento en X trabajo. Hasta eso hay estándares de competencia. Ok, vamos a verificar un poquito a ver si viene aquí. Se pueden meter al RENEC, al Registro Nacional de Estándares de Competencia, y miren, por eso te decía que no es ECO, es estándar de competencia 0001. Ahí empieza el primero. ¿Sale? Y luego miren dónde termina. En el estándar de competencia 49. ¿Sí? Y si se meten a cada uno, dejen ver si está aquí. Vean nada más, ya vamos en el 1000 y algo. Aquí está el Excel. Tantito, ¿eh? Listo, me voy con algo muy, muy rápido. ¿Ya pueden visualizar la pantalla? Sí. Ok, fíjense, estándar de competencia 1. ¿Ya lo vieron? Prestación de servicios de traducción de textos de lengua española a lengua indígena y viceversa en el ámbito de procuración y administración de la justicia. Y luego, ¿hasta qué número llega? Hasta el 1581. ¿Sí? Y así nos podemos pasar al 1110, asesoría en sistemas de medición ultrasónicos de tiempo travesía que no son de carrete para tubería a presión, a aplicación de reglas para el otorgamiento de crédito a los trabajadores derechohabientes del Infonavit en las diferentes alternativas de financiamiento, a administración de la obra pública, mantenimiento de habitaciones para alojamiento temporal, asesoría en comercialización de bienes inmuebles. ¿Cuáles son los que deberían de interesarle a un docente? Los que están referidos al terreno de la educación. ¿Sí? Ahora, si no es en el conocer, ¿en dónde podemos tener certificación docente? Vámonos, a ver, ya se puede visualizar la pantalla. Sí, Ya ya pueden se observar, ve. ¿sí? Sí. Ok. Aquí en Fundación Carlos Slim tenemos capacitación, ¿sí? En cuanto a educación, podemos apoyarnos de centros de tecnología, de innovación, de educación inicial, de algunas, por ejemplo, está Aprende,